Muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Pablo, a los portales, a la gente de las redes sociales que nos escuchan, y agradecerles la oportunidad de encontrarme con ustedes y de manera muy transparente, en vivo, poder pues dejar claro muchas cosas y por supuesto también cómo vemos a Oaxaca y cómo vemos al país. Jorge, en estos días circuló un video en las redes sociales donde tú sales pues, prácticamente hablando sobre el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos puedes platicar de este video que, bueno, calentó las redes sociales, digámoslo así? Bueno, en primer lugar, con muchos amigos hemos venido platicando en las últimas semanas de este tema, del tema del país, de la elección presidencial y por supuesto en el caso de Oaxaca, de la elección del Senado, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Y platicábamos cuál es la realidad de México y de Oaxaca, y en este sentido lo que vemos es que no estamos de acuerdo ni estamos conformes como está Oaxaca ni como está México. Y en este sentido, esa inconformidad manifiesta que no hay día en que en el sector privado, entre las familias, con los amigos, en un café, en el desayuno, te levantes y no digas en el transcurso del día un mínimo una vez que las cosas no están bien en Oaxaca. Y eso es un síntoma. Y nosotros, viendo este síntoma, decidimos, pues, vamos a actuar como ciudadanos, en términos de decirle a los oaxaqueños, a los mexicanos que vivimos en Oaxaca, que después de hacer un análisis muy claro como ciudadanos de las alternativas que proponen para Oaxaca y por supuesto para México, pues la que más nos queda claro es la de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de nación que propone Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Juntos Haremos Historia, para Oaxaca y para México. ¿En qué sentido? Primero, el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, a los excesos de los gobiernos. Y en ese sentido, yo quisiera dejar algunas cifras de lo que ocurre en Oaxaca. Según los datos de la Secretaría de Hacienda, Oaxaca se encuentra hoy en recesión económica. ¿Recesión económica qué quiere decir? Es cuando el Producto Interno Bruto de un estado es negativo por 3 trimestres consecutivos en un año, y según los datos de la Secretaría de Hacienda, en el gobierno actual de Alejandro Murat, en el segundo trimestre tuvimos un crecimiento o decrecimiento de menos 5.9%. En el tercer trimestre de 5.5, menos 5.5, y en el cuarto trimestre de menos 2.9. ¿Qué quiere decir? Que hemos ligado un crecimiento negativo en los últimos 3 trimestres. Un crecimiento anual del 4% del Producto Interno Bruto está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo en la página 19, párrafo 8, donde que el compromiso de tener un crecimiento anual del 4%. Y esto ha ocurrido en Oaxaca. Y esto estamos viendo, tiene que ver con la transparencia, con el combate a la corrupción, y no estamos de acuerdo con esto. Y la manera de expresarlo es muy sencilla: convocar a la gente con el derecho cívico que tenemos los mexicanos a expresarlo en las urnas. El día de las elecciones, en julio, el primer domingo de julio, votando por Andrés Manuel López Obrador en la coalición Juntos Haremos Historia. Y es una razón muy sencilla y tiene que ver con el derecho cívico, con la obligación que tenemos como oaxaqueños y que tenemos como mexicanos de manera pacífica y libre de expresar nuestro sentir y expresarlo con la libertad y garantía que tengamos en la Constitución de reunión, de decir vamos a organizarnos y vamos a llevar a la gente a votar el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Ok, de acuerdo. Jorge, en el transcurso de esos días nosotros anunciamos que íbamos a tenerte en la entrevista. Algunos usuarios de redes sociales y nuestros lectores mandaron algunas preguntas, incluso por ahí un compañero corresponsal hizo una serie de preguntas. El de Oscar Rodríguez te pregunta ¿por qué te fuiste al partido Morena? Cuéntame. Bueno, nosotros estamos apoyando el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador como ciudadanos, ¿no? Yo el último cargo que tuve de manera pública fue hasta agosto del año 2012, que fui diputado federal.
de septiembre de 2012 a la fecha yo no he tenido ningún cargo público, ningún cargo de manera partidaria, y en ese sentido hemos actuado como ciudadanos. Hoy estamos actuando como ciudadanos que creemos en un proyecto de nación presentado por Andrés Manuel López Obrador, que se llama Nuevo Proyecto de Nación, y que vamos a expresar de manera individual nuestro voto el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Compartimos el proyecto de nación de Andrés Manuel y en ese sentido lo estamos haciendo. Y vamos a pedir el voto por la coalición de Juntos Haremos Historia. Ok. También Óscar Rodríguez de Milenio pregunta que si ya renuncias oficialmente al PRI y por qué, bueno, este partido que llevaste y que llevas a triunfos muy importantes. Bueno, yo he estado y estuve en el PRI, fui dirigente, tuve cargos en el partido durante más de 14 años. El único cargo público que tuve en el gobierno del Estado fue el de secretario general de gobierno durante 1 año 6 meses, del año 2004 a julio del 2006. Y fuera de eso, otro cargo público que fue en el gobierno del Estado en 1994 y 95 como secretario técnico de la Secretaría General de Gobierno. Y en fuera toda mi carrera política fue en el PRI, todos los cargos en el partido. Por supuesto, organizándonos, dándole respuestas a la gente, encabezando las causas de la gente en este momento, demandándole al gobierno priista respuestas, y se obtenían respuestas claras. Ahí están las respuestas que el gobierno priista dio en ese momento a la ciudadanía y a las regiones en Oaxaca, y por supuesto que se reflejó en votos, y que por eso ganamos. Y por supuesto, como miembros, como lo dijimos, una generación de oaxaqueños que va más allá de las edades, que es una generación de oaxaqueños que trabajamos, que tenemos valores, creemos en la familia, creemos en el trabajo, creemos en el esfuerzo y creemos en los valores de solidaridad y de ayudarnos día a día. Y esa es la generación que encabezamos en el PRI. Más allá de justificar que éramos una nueva generación biológica, es evidente que las nuevas generaciones, cuando las tasamos simplemente en el argumento de la edad, de decir son jóvenes menos de 30 y hay que darles oportunidad, es evidente las respuestas que tenemos. Y hoy lo estamos viendo en Oaxaca, ¿no? Tenemos un incremento de la pobreza laboral, según datos del INEGI de este año, donde se ha aumentado la población en pobreza laboral al 63.7% del 60% que teníamos en el 2016. Es decir, más de 26.400 oaxaqueños hoy no pueden comprar con su salario la canasta básica alimentaria día a día. Esto quiere decir que hay más de 1.052.000 trabajadores en Oaxaca que no les alcanza y que viven en pobreza laboral extrema. Y eso es lo que está ocurriendo en Oaxaca. Y eso es con lo que no estamos de acuerdo. Y se han dejado de dar este tipo de respuestas. Y nosotros somos miembros de una generación de oaxaqueños que va más allá de las edades. Que es una generación de oaxaqueños que quiere y está convencido de hacer las cosas bien por Oaxaca, hacer las cosas de manera libre por Oaxaca, de manera pacífica, pero también de manera respetuosa, pero también sin estar sujetos a grilletes o a correas donde uno tiene que agarrar el teléfono para hacer llamadas, para consultar si uno puede o no manifestar cosas. Nosotros somos miembros de una generación de oaxaqueños, como lo hemos dicho, del siglo XXI, donde caben todas las edades que quieren aportar a Oaxaca una mejor viabilidad. Y hoy estamos viendo que la simple justificación de una nueva generación de jóvenes de edad no es la respuesta para el desarrollo correcto de nuestro Estado y también de México. Jorge, el mundo político se pregunta, y por supuesto el mundo social, el magisterio, etcétera, se preguntan qué es lo que pasó en el 2006. Bueno, efectivamente no había capacidad de respuesta del gobierno del Estado a la demanda económica que representaban en ese momento 46 millones de pesos, que era el incremento para poder llevar a los trabajadores a la zona económica 3 del servicio educativo en Oaxaca. Pero esos 46 millones, como iban directamente al salario, cada año aumentan, para los que saben y son patrones, tanto en servicio público como privado, aumentan, al aumentar el salario aumentan las prestaciones. Esos 46 millones de ese año representaban el siguiente año 390, el siguiente año casi 900, y era un asunto de una bolsa inalcanzable de dinero, donde el gobierno, por poder solucionar un tema económico inmediato, no iba a tener la capacidad al año siguiente de poder sostener los incrementos derivados de esa aportación directamente al salario. Posteriormente se tuvieron mesas de diálogo, hubo
no hubo comunicación suficiente, se tomó el uso de usar la fuerza pública a petición del Congreso del Estado, se solicitó a México y desafortunadamente ocurrió en un enfrentamiento que nos llevó a nuestro estado aproximadamente hasta diciembre de ese mismo año, a la capital del estado y a Valles Centrales a vivir algunas vialidades tomadas. No se interrumpió la actividad del gobierno, no se interrumpieron las actividades económicas y por supuesto después de una intervención del gobierno federal se logró restablecer el orden público y que se regresara a clases, a restituir las clases. Y por supuesto, a partir de esa época hay otro sistema y orden de relación con las autoridades por parte del magisterio oaxaqueño, y eso yo creo que tanto al gobierno del estado como a las autoridades como al gobierno federal y por supuesto al propio magisterio creó y sentó y está sentando bases de nuevos entendimientos. Por supuesto que fue una etapa difícil para Oaxaca, pero se actuó como se creía correcto en ese momento histórico y afortunadamente se reencauzó el estado de cosas en Oaxaca, en Valles Centrales, y Oaxaca está transformándose a partir de esa etapa y hay una nueva actitud de todos los involucrados, de todas las partes y de todos los oaxaqueños. A partir de esa fecha, a partir de 2006, por supuesto en Ulises Ruiz y también en usted, Jorge, quedó la imagen: es un represor, es un asesino, es el enemigo del pueblo, merece la cárcel, etcétera, ¿no? Que usó las caravanas de la muerte, en fin. Bueno, primero decirte que son absolutamente puras mentiras, son absolutamente puras falsedades de gente desde el anonimato, y yo creo que son políticos de todos los partidos que pretendieron y pretenden al día de hoy sembrar una mentira. Afortunadamente ahí está la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí está la investigación y el informe que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son más de 15,000 fojas de ambas investigaciones. Ahí hay declaraciones, hay videos de particulares, de actores, del sector educativo, del sector gubernamental, de políticos, entrevistas que se sostuvieron. Y por supuesto que en esos documentos está la verdad. Yo te puedo hablar en el sentido, en una foja, y voy a citar del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde citan y dicen: al respecto, María Ramales Gandarilla, reportera del periódico estatal Tiempo, informó lo siguiente a la Corte y a Derechos Humanos en una entrevista que hicieron. Y entre muchas cosas, ella termina diciendo: y entonces sale José Murat y entra Ulises, y Ulises se supone que lo puso José Murat, pero también estaba identificado con Diodoro porque llegó con Diodoro a Oaxaca, incluso es diputado local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega Ulises y es así como que se repite la historia, y Ulises empieza a atacar a los de José Murat, y luego llega el conflicto, y yo creo que todo esto que se dio antes tiene que ver, todos estos intereses, rencones, malos entendidos, cuentas pendientes, se cobran o se quieren cobrar acá. Ella se refiere al momento histórico del 2006, y está en su declaración que está en el contenido de la Corte, y por supuesto en el contenido de la Corte y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde están las manifestaciones de la opinión que dio mucha gente. Hubo políticos que estuvieron involucrados, exgobernadores, que financiaron barricadas, y están en esos documentos de la Corte. Yo creo que cualquier investigación, y invito a los medios de comunicación a que acudan a esos documentos, esa investigación, a todos los fojas, y van a ver quiénes participaron y quiénes estuvieron involucrados. Y los propios que recibían el dinero manifiestan quién se los daba. Y por supuesto, en ese momento, posterior a la investigación de la Corte y de Derechos Humanos, que se da tanto la opinión como el contenido de la investigación, nosotros, en el carácter de servicio público que estábamos todavía, pues tuvimos que dejar en el contenido de los documentos eso, y sujetos al escrutinio de la gente y muchos políticos y muchos actores, de manera anónima, queriendo señalar estos tipos de eventos como los que mencionabas en tu pregunta, Ismael, que nada tienen que ver. Ojalá y la gente se dé el tiempo, ustedes mismos como medios de comunicación, a acudir a esas dos investigaciones.
y chequen las declaraciones, chequen a quienes señalan, quienes decían que recibían dinero, chequen las conclusiones y ahí van a ver todo el entramado de intereses que hubo. Nosotros como responsables en ese momento y como Ulises Ruiz como gobernador, pues tuvo que actuar de manera institucional, de manera republicana, para decir, nosotros no podíamos andar como lavandería en ese momento, es que fíjate que tal persona, tal ciudadano declaró esto, porque en lugar de ayudar a que el estado de cosas en Oaxaca se tranquilizara a partir de 2007, íbamos a seguir incendiando algo que debíamos de conducir de manera clara para que Oaxaca entrara en un nuevo estado de cosas. Y lo hicimos también que en el 2007 el PRI arrasó las elecciones en el Congreso local. Ganamos los 25 distritos, bajo la conducción en ese momento que me tocó y coordinar las elecciones. La mayoría de los ayuntamientos se gobernaba el 80% de la población oaxaqueña a través de los ayuntamientos del PRI. Y en el 2009 ni se diga. Actuamos de manera correcta. Eso no quiere decir que en esas investigaciones, ambas, estén delineados quiénes participaron, quiénes financiaron y qué tipo de intereses tuvieron. Jorge, nos mandaron una pregunta que si tú tuviste relación directa con Flavio Sosa por el tema del 2006, tú como secretario general de gobierno y posterior. Bueno, el señor Flavio Sosa ayudó a Ulises Ruiz a llegar al gobierno del estado en la elección del 2004. A través de su organización se le dieron respuestas para proyectos productivos, ahí consta en los archivos del gobierno, y de igual manera, si mal no recuerdo, en el 2006, finales de julio, ya con este evento, principios de junio, en la Ciudad de México, José Murat llevó a Flavio Sosa con Ulises Ruiz, siendo Ulises gobernador, en el restaurante Los Guajolotes sobre Insurgentes. Desconozco el contenido de la reunión porque yo me paré, me pidieron pararme, desconozco cuál fue el contenido y cuál fue el compromiso o los compromisos o el contenido de ese diálogo, si es que hubo compromisos y acuerdos, y por supuesto no sé qué haya ocurrido ya después de estos eventos, pero sí me consta que entre finales de julio, principios de agosto, no recuerdo la fecha exacta, José Murat en el 2006 llevó a una reunión a Flavio Sosa al restaurante Los Guajolotes y tuvieron una reunión privada. El contenido no lo sé, había que preguntarles a ellos tres, y por supuesto pues sí me consta que tenían relación, ¿no? Pues lo llevó José Murat. Otra pregunta que nos llegaba a través del email es que si Flavio Sosa fue comprado por Jorge Franco o se le pagaba a Flavio Sosa en su momento. Ya reiteré, Flavio Sosa a través de nuestra organización, no recuerdo el nombre en ese momento, como todas las organizaciones del sector social en Oaxaca, pues en las condiciones de marginación y de pobreza que tenemos en nuestro estado, demandan respuestas a las carencias, caminos, proyectos productivos, saneamiento, agua potable, drenaje, pavimentaciones, y en ese sentido Flavio encabezaba una organización social, no recuerdo el nombre en ese momento, y creo como hasta el día de hoy, que demandaba respuestas al gobierno. Había diálogo, había comunicación, y en consecuencia había respuestas a las demandas que su organización planteaba al gobierno del estado. Llegó otra pregunta que dice si se compró alguna vez a la sección 22 durante el gobierno de Ulises Ruiz o algún maestro. No, yo creo que la sección 22 tiene la parte educativa, la parte gremial, que es la coordinadora, son sus demandas y hoy en contra de la reforma educativa, y por otra parte tienen el sector social. Al estar los maestros en zonas marginadas dando clases en condiciones no aptas para los alumnos, en aulas y muchas veces que no son aulas, como lo hemos visto en reportajes, se organizan en el sector social y piden demandas y respuestas del gobierno del estado y del gobierno federal. Yo creo que ha habido una confusión en esa parte de que las demandas que pide el gobierno, que piden al gobierno para las regiones, al involucrarse los maestros en la vida comunitaria, son correctas, y ha habido pretendida una manipulación, pero en ningún momento creo debe haber este tipo de manifestaciones que comentan ustedes.
En relación al magisterio, se habla en el video que apenas se publicó hace días, que usted ya está acostándose con el magisterio. Si hubo lo mencionan a usted que fue represor y todo, ¿cómo es que está regresando a la sesión 22 a juntarse con Franco? Yo creo que quien lo haya dicho, pues no sé de dónde sacó esa conclusión. Yo creo que lo que comentábamos en esta reunión es muy sencillo. Para los políticos, y lo hemos visto, lo quiero reiterar, tiene 8 años que no tengo cargo público. ¿No? Como todos los oaxaqueños hacemos política día a día, pero no tengo cargo público. Y en ese sentido, lo que decíamos, ¿cuál es el argumento hacia afuera de Oaxaca de todos los que van y que nos gobiernan y los que nos representan? Es que Oaxaca es el estado más atrasado, es que Oaxaca no avanza, es que Oaxaca la marginación y la pobreza, y es que Oaxaca la federación no lo ayuda, y es que Oaxaca... Y el argumento es nuestras carencias para justificar hacia afuera de Oaxaca que estamos mal. Y es que en Oaxaca los bloqueos, y es que en Oaxaca las manifestaciones, y es que en Oaxaca la educación a través de la coordinadora, y es una serie de argumentos. Nosotros hablábamos de eso, que los argumentos hacia afuera son todas nuestras carencias, pero no se ha resuelto ninguna en los últimos 30 años. Yo vengo llegando ayer de Huatulco, nos fuimos por tierra, le comentaba yo a mi esposa, es la misma carretera cuando yo manejaba a los 18 años para ir a Puerto Escondido con mis papás. Y ayer veíamos al regreso, como la ida que nos fuimos temprano, caminando a niños con sus uniformes sobre la carretera, con sus mochilas, en la marginación y en las condiciones que se viven. Y dije, son las mismas imágenes que yo vi hace más de 18 años cuando yo manejaba para ir a la ciudad a Puerto Escondido. Y le dije a mi esposa, y te apuesto que estos niños son los hijos de los niños o jóvenes que yo veía en esa época caminando. Es decir, siguen las mismas condiciones en Oaxaca, y por eso fueron ese tipo de reuniones y han sido ese tipo de comentarios. No estamos de acuerdo cómo está el estado de cosas en Oaxaca. No puede ser posible que volteemos y hagan una pregunta con sus vecinos, con sus amigos en las regiones, que volteen y digan si en los últimos 30 años en Oaxaca han cambiado las cosas. Aquí tenemos el mismo bache. Aquí bajando sobre la calle que sale al ADO es Emilio Carranza. Tiene un bache abierto enfrente de la tequería Los Combinados más de 2 semanas. Y en lugar de poner el bache, yo no sé qué autoridad fue a poner unos conos, como si eso fuera la solución. Unos conos para que la gente no caiga en el bache, en lugar de ir a tapar el bache, o esa abertura que hicieron. Enfrente de la Prepa 5, donde entronca con el periférico, enfrente de la Prepa 5, tiene más de 6 meses un socavón, y la solución es poner 2 conos amarillos enormes o naranjas. O sea, tenemos autoridades que nos han ocasionado que Oaxaca, nuestro estado, siga en las mismas condiciones. Y la justificación de las autoridades mismas es que estamos atrasados, es que estamos en la marginación y es que estamos en la pobreza. Y es un círculo vicioso para justificar que miles de millones de pesos, quién sabe dónde están, porque cada vez se habla de miles de millones de pesos para el desarrollo de nuestro estado. Y en ese sentido, pues estamos igual que hace 30 años. Según los datos de Hacienda, como por ejemplo, y lo voy a leer, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, se estaban ejecutando por parte del gobierno del estado un total de 2.895 proyectos en ejecución con recursos del ejercicio fiscal 2017, los cuales suman un importe de 2.132 millones de pesos, pudiéndose ejercer 1.594 millones de pesos de esos 2.000 y dejándose todavía colgados recursos por 538 millones de pesos, dinero que se debió haber ejecutado el año pasado, en el 2017, o que, considerando liberaciones tardías de recursos, no debió haber pasado su ejecución más allá del primer trimestre de este año. Y todavía están pendientes en el de 2018 los ya mencionados 538 millones del año 2017. O sea, estamos ejerciendo recursos de prácticamente hace 1 año y medio. Y esa es la justificación de que estemos para el atraso. Eso tiene que ver con la eficiencia y eficacia del gobierno del Estado.
y de su capacidad de gestión ante el gobierno de la República. Jorge, llegó otra pregunta que dicen que si sabes que si José Murat ayudó en su momento en el 2010 a Gabino Cue a obtener el triunfo y por ello es intocable en este sexenio. Bueno, yo desconozco si Gabino Cue sea intocable, habría que preguntárselo al gobernador. En el caso de José Murat, a mí me consta que en varias ocasiones, de título personal, me pidió ayudar a Gabino. Y tuvimos 2 reuniones en el hotel, en un hotel sobre Reforma, en el hotel Marquís Reforma, en un restaurante y en una mesa de lobby, donde en 2 ocasiones me pidió ayudar a Gabino Cue, que él lo estaba ayudando y que se comprometía a tener espacios y que él ya tenía una serie de compromisos. Sí me consta porque sí me lo dijo. Habría que preguntarle a cuáles priistas les pidió que ayudaran a Gabino. Okay. ¿Cuáles fueron los negocios que se rompieron entre José Murat y Ulises Ruiz entre cambios de sexenios que por eso, bueno, tuvieron algunos conflictos? Yo desconozco si tenían negocios, yo desconozco si tenían sociedades. Lo que sí queda claro es que cada gobernador es el que decide, cada gobernador tiene su estilo, cada gobernador tiene su forma de ejercicio del gobierno y por supuesto de su propio plan de gobierno. Y en ese sentido yo creo que Ulises llegó a establecer su proyecto para el estado de Oaxaca y si algunos políticos como es no lo comparten, pues yo creo que hay diferencias, hay algunos que las manifiestan, hay otros que son prudentes, hay otros que desde el anonimato pretenden sembrar cosas, pero eso yo lo veo normal. No sé si se rompieron o no, pero lo que sí puedo dejar claro es que Ulises llegó a ser gobernador de Oaxaca, no a recibir llamadas desde México, como dicen que ocurren en Oaxaca, para conducir el estado de cosas o el gobierno y el desarrollo y la política en nuestro estado. Okay. También llegó otra pregunta que nos dice que de los sexenios de Murat y Ulises, ¿qué funcionarios tiene usted conocimiento de que están involucrados en casos de corrupción o que estuvieron involucrados? Digo, no tengo conocimiento de así, ni que me conste con documentos, sería muy a las carreras hablar de que me consta que esto, pues no me consta. No he visto documentos, hay muchos señalamientos, yo creo que eso lo podría contestar tanto la Auditoría Superior del Estado, la de la Federación y por supuesto la Contraloría o el órgano actual como se llame en Oaxaca del Gobierno del Estado, para informar del uso de los recursos que ha habido en las últimas administraciones, ¿no? de los últimos 18 años. Finalmente, llegó una pregunta que dice, se rumora que José Murat y Flavio Sosa fueron quienes orquestaron en 2006 y la APO aquí en Oaxaca, ¿eso es verdad? No, yo creo que no, yo creo que habría que investigar el contenido de la investigación de la Corte y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en investigación, para darse una muy clara y amplia visión de lo que ocurrió en ese momento histórico en Oaxaca, de qué manera actuó el gobierno estatal, el gobierno federal y todas las partes involucradas, ¿no? que participaron, unos tratando de resolver el conflicto, otros tratando de avivar el conflicto y otros lavándose las manos en el conflicto, pero yo creo que habría que investigar muy bien para tener un amplio margen. Señalar a un solo responsable o señalar a tal persona o a tal actor, yo creo que es incorrecto. Yo creo que sí hubo muchos involucrados y en la investigación de la Corte y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy clara la participación de todos, establecida, documentada y con declaraciones. Ok. Finalmente, Jorge, bueno, ya se acabaron las preguntas. ¿Algo más que quisieras agregar con respecto al tema actual de lo del video que surgió hace unos días? Pues sí, pedirle a la gente que se organice, que acuda con los amigos que tenemos en las regiones, que convoco a los priistas, a nuestros amigos del sector social, a los amigos que tenemos en otros partidos políticos, a votar por el proyecto de nación de Andrés Manuel. Es lo que mejor le va a ocurrir a Oaxaca. Es la manera de darle oportunidad a algo que es diferente. Es una justificación muy sencilla, más allá y junto con el contenido del proyecto de nación.
Ayer comentábamos con unas gentes, es que las otras propuestas de los demás candidatos, ¿para qué votar para que las cosas sigan igual? Si han probado que las cosas no mejoraron en el país, no es posible que hoy un litro de gasolina cueste lo mismo que $1. Cuando en Estados Unidos un galón, que son aproximadamente 4 litros, cuesta 1.79 centavos, casi $2. Y aquí estamos pagando $1 por litro, ahí se paga 1.79 centavos de dólar por casi 4 litros. Y no es posible que eso ocurra en nuestro país. No es posible que en Oaxaca, hablando como ejemplo, en este año se haya incrementado, según datos de la Fiscalía General del Estado, en 64% el secuestro. Es decir, se han denunciado 57 casos, pero según los datos del INEGI, con el semáforo delictivo del INEGI, no se denuncia el 94% de los secuestros en Oaxaca. Es decir, podemos hacer la fórmula y decir que en Oaxaca ha habido durante el 2017 más de 800 secuestros, de los cuales no se ha denunciado solo 54, que los homicidios se incrementaron en un 23% en el 2017 a 1900. Podemos decir que el robo a casas habitación y en la calle se aumentó en 21% en el 2017 a 11.100 casos en todo el estado. El robo a bancos o a instituciones que tienen dinero en efectivo se incrementó en más de 16% el año pasado. Los robos en carretera en un 37%. O sea, la seguridad está por los suelos. Diario, un empresario, Francisco Silva, el dueño de estos restaurantes, yo volé con él una semana antes, tuve la oportunidad de platicar con él en el avión. Me comentaba que solo sus empresas generaban más de 500 empleos directos en Oaxaca y más de 300 indirectos por los que la comida que les llevan y todo lo que, o sea, más de 800 empleos directos e indirectos. Yo no vi una sola declaración del gobierno del estado lamentando el fallecimiento o el evento con Paco Silva, de un empresario que genera sus empresas al día de hoy más de 500 empleos de manera directa. Nadie lamentó eso, ni las consecuencias del susto y del temor del sector privado en Oaxaca. Y ayer con lo que ocurrió en Candiani con este doctor. Y la justificación es que son puras elucubraciones y justificaciones, es que quién sabe en qué estaban metidos a ver. Es evidente que en Oaxaca están ocurriendo cosas que antes no ocurrían. Y eso es de 1 año y medio para acá. Que estamos, según datos de Hacienda, técnicamente en una recesión económica con el decrecimiento del Producto Interno Bruto de estos 3 últimos trimestres. Y si llegamos al cuarto, va a ser depresión, técnicamente hablando, eso dicen los teóricos de economía. Y tenemos el tema de seguridad. Y la pobreza laboral, que ya hablamos de cuántos millones de más de 1 millón de oaxaqueños que hay. Y eso quiere decir, y la conversación con nuestros amigos es, no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo en Oaxaca. No estamos conformes cómo se están haciendo las cosas en Oaxaca. Y por supuesto también somos parte de una república y no estamos de acuerdo no con el trato, con la manera en que se han hecho las cosas en Oaxaca. El presidente Peña no ha venido más de 5 ocasiones. La secretaria de Estado que más vino fue Rosario Robles. Y de noviembre creo que fue el último acto que tuvo de evaluación. En el mismo ha dejado de venir a Oaxaca. ¿Y dónde están los miles de recursos que justifica el gobierno federal que se están invirtiendo en Oaxaca? 18 años para terminar una carretera al Istmo. 18 años. Y llevamos 10 de la carretera a la costa. Y escuchamos hace 1 año y medio, con el nuevo gobierno, que la carretera se iba a terminar a finales de este año. Y se fue a dar un banderazo nuevo hace 2 meses con el secretario Esparza a la supercarretera Las Costas. Y si uno pregunta en las comunidades si se está construyendo la carretera, dicen que la carretera está parada. ¿Por qué? Desconocemos las razones. Y nosotros como oaxaqueños, como ciudadanos,
en este tipo de reuniones, en este tipo de conversaciones telefónicas y personales que hemos tenido, hemos dicho, no estamos de acuerdo con el estado de cosas en Oaxaca y no estamos conformes. Y esa es la manera. Y si la manera de expresar esto de manera pacífica, a través de reuniones a las cuales tenemos derecho de hacerlas, no les parece a algunos, pues es asunto de ellos. Nosotros no tenemos que consultar como oaxaqueños o agarrar el teléfono para pedir autorización para podernos reunir y decir que vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador. Ni estamos sujetos a que nos quiten un contrato, ni estamos sujetos a que corran a un familiar del gobierno, o estamos sujetos a pedir un favor al gobierno. Nosotros estamos conscientes de la realidad de Oaxaca y esa conciencia nos ha llevado a decir, en este momento vamos a organizarnos para llevar a la gente a votar por el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, al cual tenemos derecho a hacerlo. Como los que están en las demás opciones políticas tienen derecho a defender legítimamente su causa, como nosotros legítimamente tenemos derecho a expresar. Y si vivimos en un estado pacífico, simplemente dejemos transitar, y hay una realidad. Oaxaca se va a pintar del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Oaxaca se va a pintar del proyecto de Juntos Haremos Historia. Y convoco, aquí sí quiero dejarlo muy claro, a todos los miles de priistas que me conocieron conduciendo el partido, donde estamos encabezando esto para dejar de manera honesta, porque creemos en los valores del trabajo, del esfuerzo del día a día, en los valores de la familia, en los valores de la vida comunitaria, en los valores de la solidaridad. Y nos conocieron como dirigentes del PRI. Y convoco a todos estos miles de priistas a darle su voto a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? A las mujeres, de las redes de mujeres que creamos para prevenirlas del cáncer de mama y del cáncer cervicuterino. Y ellas conocen esa preocupación que tuvimos y las convoco a que ellas y sus familias les den el voto a Andrés Manuel López Obrador. Convoco a los funcionarios de las redes del gobierno del estado que simpatizaban con el PRI, que se llamaban Inteligencia Oaxaca. Aquellos vieron la actitud que teníamos como partido, que teníamos como dirigentes y esta nueva generación para hacer las cosas de oaxaqueños de todas las edades y de todos los tiempos, que traemos otra visión para hacer las cosas, a que le den su voto a Andrés Manuel López Obrador. Ellos están adentro y saben lo que está mal, y saben qué no se está haciendo bien, y saben qué se está dejando de hacer, pero sobre todo saben que no se está haciendo nada. Y convoco a ellos a que den su voto por Andrés Manuel López Obrador. Convoco también a los misioneros del PRI, que nos conocieron, de los valores de los que hablamos en esos momentos y en esas reuniones, a que le den el voto a Andrés Manuel López Obrador. Convoco a esa historia que hicimos en Oaxaca para que llevemos a ganar a Andrés Manuel, y el granito de arena que nosotros pongamos como mexicanos y como oaxaqueños sea el granito de arena que nos dé la capacidad de alzar la voz a partir del 1 de diciembre de este año y decir que volteen a ver las cosas en Oaxaca y que metan las manos en Oaxaca para corregirlas. No es posible, en serio, es increíble. En esta reunión en Ocotlán preguntábamos, éramos más de 30, nos preguntamos, dígame uno solo que haya volteado a donde vive en su comunidad, si ha cambiado su comunidad en los últimos 30 años. Nadie solamente. Y ese es el estado de cosas en Oaxaca. Y nosotros no estamos de acuerdo. Y es el momento de hacerlo. 8 años estuvimos de manera, haciendo política así. 8 años no dimos la cara a los medios de comunicación, por prudencia, por tolerancia, por respeto, pues porque no era nuestra bandera, nuestros pleitos, o no había manera de meterse. Pero es el momento, no es posible que nuestro estado esté igual. Y que lo que comentamos, escuchamos en los desayunos, en las comidas, en las cenas, en las reuniones, en los centros de trabajo, de que las cosas no están bien, nadie les dé voz. Por miedo a que se les quite algo.
porque les quiten un contrato, les quiten un servicio o les quiten un beneficio. Y nosotros simplemente estamos siendo una voz pública de ese sentimiento. Y sí estamos diciendo, no estamos de acuerdo con el estado de cosas de Oaxaca. No estamos de acuerdo ni estamos conformes cómo se están atendiendo las cosas en Oaxaca. Y estamos dando cifras y podemos dar más. Hemos hecho un análisis muy puntual con datos estadísticos del INEGI, de la Secretaría de Hacienda, de las condiciones, de las variables económicas del desarrollo de Oaxaca y de su desarrollo social y del combate a la pobreza y la marginación. No estamos inventando ni estamos diciendo mentiras. Ahí están las cifras, ahí están los compromisos que se hicieron y ahí están los análisis de hoy de las dependencias. Y lo único que estamos diciendo, estamos de acuerdo. Y el primer paso, sí, es llevar a Andrés Manuel López Obrador con lo que podamos, con nuestros votos, a la presidencia de la República, para que en su momento poder hacer la voz, decir, oiga, venga a dar la cara a Oaxaca. Andrés Manuel tiene una virtud, es el único político del país que conoce los más de 1,500 municipios del país. Es el único político de Oaxaca, junto con Gabino Cue, que conoce los 570 ayuntamientos de Oaxaca. Conoce las regiones porque las recorrió y las ha recorrido en carro y en vehículo. Conoce las carencias que tenemos. Le ha visto a la cara, en sus rostros y a los ojos, a las mujeres y hombres de nuestro estado y por supuesto del país. Y de esa manera que ha venido a pedir su ayuda para ganar las elecciones, de esa manera estamos convencidos por lo que hemos visto que va a partir del 2 de julio que gana las elecciones va a regresar a recorrer el país para hacer compromisos ya muy puntuales. Y queremos que venga a Oaxaca. Y queremos que venga a dar, como presidente electo, que venga a darnos respuestas claras, respuestas de acciones y obras de gobierno. Ahí está claro de qué manera ha actuado el gobierno que tuvo en el Distrito Federal o hoy en la Ciudad de México. Yo no he visto un solo empresario de la Ciudad de México que haya declarado que durante los 6 años que gobernó la Ciudad de México Andrés Manuel hubo afectación a la iniciativa privada. Uno solo, de una acción política o política pública o política económica que haya afectado el desarrollo económico de sus negocios o de sus empresas cuando gobernó la Ciudad de México. No he visto un solo ciudadano que diga que se afectó por la ausencia de seguridad de manera extraordinaria, lo que ocurre en la vida diaria de una ciudad tan grande y global como la es la Ciudad de México. Y ahí está la prueba de la Ciudad de México, del desarrollo, de la tranquilidad que tuvo la Ciudad de México. Y lo visto no es juzgado. Y eso creo que se puede dar en el país cuando Andrés Manuel gane la presidencia. El combate a la corrupción, donde se prevea que la fiscalización al gasto público logre evitar la salida de más de 500,000 millones de pesos en comisiones o en porcentajes que por fuera. La revisión efectivamente de los contratos de las rondas de la exploración en aguas profundas. Hay empresas mexicanas que ganaron contratos que no tienen la capacidad de infraestructura, ni financiera, ni el capital para hacerlo. Habría que revisar de quién son. Y más todo lo demás que pueda beneficiar a nuestro país y por supuesto a Oaxaca. Y son las razones por las que estamos convocando al sector social, a los priistas, a nuestros amigos de otros partidos, a darle su voto a Andrés Manuel López Obrador. De manera libre, ciudadana, sin estar atados o sujetos a compromisos de otro tipo. Okay. Jorge, finalmente de mi parte llegó aquí al correo que si vas a renunciar al PRI. Por supuesto que en su momento vamos a hacer una manifestación pública
Ahorita esta entrevista que les agradezco a ti, a los portales y a las redes, de manera pronta, porque fue de un día para otro, tiene que ver con todo lo que se estaba comentando en redes con esta reunión que se filtró. Por supuesto que vamos a dar un posicionamiento público en breve, y vamos a hablar muy claro y más a profundidad, de manera igual abierta, con los medios de comunicación, para que nos pregunten, ahora sí que lo que quieran, y contestaremos con toda la verdad y con toda la transparencia. No hay nada que ocultar, no hay nada que decir verdades a medias, y al contrario vamos a hablar con transparencia, ¿no? Nosotros no tenemos ningún temor o miedo de hablar con la verdad. El tiempo solito está colocando las cosas, ¿no? No sé si alguien más o Ismael quiera... ¿Se va a afiliar a Morena, al Partido Encuentro Social, algún otro partido? Al momento no, estamos en nuestra condición de ciudadanos, aportando este esfuerzo a Andrés Manuel, el asunto presidencial, a la coalición Juntos Haremos Historia. La gente, al momento de expresar su voto a la que estamos convocando, si lo expresa en la boleta por la coalición, como son los tres partidos juntos, será en términos de las reglas del conteo y cómputo de votos, cómo se repartan entre los partidos ese voto, o si la gente llega y emite su voto por Morena en Andrés, o por el PES en Andrés, o por el Partido del Trabajo de manera también, lo que necesitamos es llevar al proyecto de nación y poner nuestro granito de arena para que Andrés Manuel llegue a la presidencia de México. El vehículo pueden ser esos tres partidos. Lo que queremos es este cambio en el país y por supuesto esta transformación en Oaxaca. Nosotros mientras tanto estamos actuando como ciudadanos, ¿no? Convocándonos a ayudar a Andrés Manuel López Obrador. En la coalición Juntos Haremos Historia. Bien, pues Jorge, no queda más que agradecerte esta entrevista, agradecer a Víctor Castillo la realización y toda la tecnología que ha puesto para esta transmisión, a mi amigo Ismael García, que también a través de las redes sociales transmitió esta entrevista, y bueno, seguramente próximamente también tendremos algunas otras más entrevistas. Jorge. Muchas gracias, y agradecerle a la gente la oportunidad de ser escuchados, a quienes repliquen esta entrevista, este contenido de igual manera. Y también a los demás medios de comunicación que no estuvieron presentes, pues decirles que a partir de ahora estamos abiertos a sus entrevistas, a sus llamadas y a las preguntas que nos quieran hacer. A partir de este momento, de manera pública, podemos dar respuestas a todas las apreciaciones que tengan. Y también decirles que como ciudadanos, y dejar muy claro que no tenemos cargo público desde hace 8 años, y siendo, así como estamos acá respetuosos y garantes de la libertad de expresión, también haremos uso de nuestros derechos legales a efecto de que quien nos difame, nos califique, si vemos que hay una transgresión a esos derechos, que hoy tanto la Corte lo hizo con Anaya, que condenó a un periódico por más de 6 millones de pesos de indemnización, y también como lo hizo el candidato del PRI presidencial de demandar un portal Animal Político, creo que se llama, por daños o afectaciones, pues de igual manera lo vamos a hacer lo vamos a hacer acá, con quienes nos denosten, con quienes nos califiquen en sus artículos, porque tenemos derecho como ciudadanos, ¿se me explicó?, a actuar conforme a la ley. Entonces, nosotros estamos abiertos a todas las preguntas, estamos abiertos a cualquier cuestionamiento público y a contestarlo como lo estamos haciendo acá. De ahí a aguantar como costal de box cualquier infundio, mentira, que les pidan a algunos columnistas o comentaristas que les dicten y que pongan, pues actuaremos conforme a la ley. Es más fácil, y ahí los exhorto a que agarren el teléfono, muchos tienen mi teléfono, me llamen y sostengamos una conversación de manera respetuosa y nos pregunten. Y en base a eso, entonces sí plasmen el contenido. Pero sí dejarlo muy claro para decir que vamos a actuar como ciudadanos. Muchísimas gracias. Jorge, Ismael, Víctor, pues muchísimas gracias, pero sobre todo a la gente que nos siguió en esta transmisión especial. Hasta la próxima.